Hoy se cumplen ya 9 días desde que un meteorito se precipitó en nuestro país y ¡pum! Ese meteorito, el del populismo, explotó para expandirse en el color guinda y dejar algunas zonas importantes rosas, desde luego, si a estas las podemos asociar con la oposición. Se han dado distintas perspectivas y alternativas que todas son complementarias para poder entender ese golpazo de realidad que vimos aquella jornada del 2 de junio y que consistió en casi el doble, pero incluso por puntos porcentuales no podemos decirlo nada más, porque en efecto ese doble de votos los concitó Claudia Sheinbaum sobre su más cercana perseguidora, que es Xóchitl Gálvez, muy abajo de este triunfo arrollador. Ya hemos dicho desde distintas perspectivas que se trató de la expresión en las urnas de un México que se ha gestado durante muchos años y no solo del desarrollo de una campaña. Hemos dicho también que este es resultado de una operación de Estado impulsada por el presidente de la República hace más de 2 años y medio. Hemos hablado del clientelismo, es decir, así utilizó el gobierno los programas sociales para persuadir, por decir lo más amable, a los ciudadanos a el voto por o en favor de Morena en prácticamente todo el país. Dijimos también que la campaña de Claudia Sheinbaum, al iniciar antes, al ser irregular y violatoria de la ley, sin embargo, los recursos empleados le permitieron un mayor conocimiento de ella en todo el país y que esa asociación también con el presidente de la República fue un factor fundamental. Es decir, distintas condiciones culturales, éticas, morales, pragmáticas, circunstanciales, son las que explican, por supuesto, este mandato en las urnas. Poco hemos hablado, aunque en etcétera desde hace tiempo lo venimos advirtiendo, aunque en este terreno del análisis de lo que pasó solo lo hemos apuntado, de los partidos de oposición. Y sin lugar a dudas, estos son un tema que también forma parte de las explicaciones que nos debemos dar para entender ese fenómeno. Y esto también tiene larga data. Tiene mucho que ver con la memoria ciudadana, que en efecto no les confirió otra vez la confianza a un grupo de políticos de los distintos partidos que apoyaron a Xóchitl Gálvez y que significaban prácticamente los mismos, no exagero, de los últimos 30 o 35 años, junto con otros en efecto de generaciones posteriores que sin embargo estaban replicando lo peor de la defensa de esos intereses que muy particulares los dirigentes sobreponían en favor de su partido a espaldas o también contradiciendo a las propias expectativas sociales. Esta mezcla generacional que tiene que ver por supuesto con edades, pero que también tiene que ver con costumbres que se heredan, fueron las que pues indudablemente también registró el votante, para dar cuenta no solo de eso, por supuesto, de la gestión en las lides partidistas, sino de las responsabilidades que también tuvieron en el ejercicio de las políticas públicas, porque nadie con 2 dedos de frente y con escrúpulos puede negar por cifrar o por
atomizar un poco más los tiempos a eras recientes, que en la administración de Felipe Calderón hubo una enorme corrupción. Igual que en la administración de Enrique Peña Nieto. El presidente de la República lo entendió muy bien, y aunque haya sonado y sido una justificación para su desastre en el ejercicio de las políticas públicas de su labor, una vez y otra vez y otra y otra y otra vez aludía al PRIAN como la fuente de los males que le impedían perseguir o lograr ese panorama siempre alentador que él encarna, pero que a ojos vistas de la mayor parte de la sociedad, por culpa justamente de esos partidos, es que el presidente de la República no había podido consolidarlos, de tal manera que incluso fue entendido por parte de los ciudadanos el crecimiento de esa violencia como una responsabilidad, vaya paradoja, del PRI y del PAN, que no pudo ni siquiera deshacerse de este tipo de asociación tan astuta que en materia de comunicación los fue hundiendo día con día, de tal manera que, vaya ironía, cada mala noticia que daba el desastre de las políticas públicas del presidente de la República eran puntos menos para los propios partidos opositores, porque el presidente culpaba precisamente a ellos de estos males. Junto con, como he dicho, y vale la pena reiterarlo, esa cauda de corrupción que nosotros no venimos a descubrir ahorita. No para hacer la noche de los cuchillos largos o la crítica que antes nosotros pudimos haber callado o de la que pudimos incluso habernos hecho como el tío Lolo. A ustedes les consta de por lo menos hace 4 años y medio aquí en este espacio que dijimos y hoy reiteramos que en efecto esa cauda de corrupción e ineficacia le estaba costando y mucho a la propia alianza que entre estos partidos se estaba gestando. Y si recuperamos memoria, muchos de ustedes aquí abajo incluso defendían que no era este el momento para criticar a los actores políticos que hayan hecho eso y ni modo que habría que mirar para adelante. Bueno, sí, tú y tú y tú, pero no la sociedad amplia que a final de cuentas optó por darles la espalda. Y es que en efecto nadie en su sano juicio puede decir que en términos de administración pública es tan probo o tan corrupto Alito de Laida Sansores o la familia Yunes de Nahale, o antes del propio gobernador, el payaso Cuitláhuac García. Nadie podemos negar, en suma, que además los partidos políticos se cerraron y que no permitieron que hubiera justamente opiniones distintas, frescas, que significaran de veras un relevo en el discurso y en las propias prácticas. Pasaba lo que he dicho. Muchos pequeños dinosauritos de esa oposición engrosaban este tipo de responsabilidades y otros, los que eran rechazados, formaron parte de eso que se llama la sociedad civil y con eso además taparon cualquier posibilidad de expresión genuina, es así, de la propia sociedad civil, que ya hablaremos también al respecto de ese fenómeno que, hay que decirlo, es fundamentalmente un fenómeno político. Aquí ustedes escucharon a Fernando Belauzarán defendiendo a Alito, y aquí ustedes me escucharon a mí diciendo que flaco favor le hacían estos partidos y Alejandro Moreno a la propia oposición en nuestro país. No es de ahora. Aquí ustedes me escucharon aludiendo a Marco Cortés y los mecanismos a través de los cuales una y otra y otra y otra vez obstaculizó la candidatura de Xóchitl Gálvez e incluso le impuso como coordinador a alguien que no ha ganado nada, más bien después de este 2 de junio ha sumado una estrella más de derrotas en las urnas, como es Santiago Krill. Eso es lo que ustedes escucharon y vale mucho la pena tener memoria.
Porque los ciudadanos no podemos respaldar, así lo dijimos y así lo decimos ahora, con un cheque en blanco así a los políticos. Menos entre nosotros mismos tener discusiones por eso. Tenemos que exigirles, y eso es fundamental, al PRI, al PAN, al PRD, y por supuesto que haré unos videos con cada uno de estos partidos dirigiéndome justamente a sus propios dirigentes. Pero visto en conjunto, tuvimos una oposición mezquina, chata, sin inteligencia para responder, que todavía tuvo la irresponsabilidad de hablar de un fraude electoral donde no lo hubo, sino que lo que hubo fue un operativo de Estado que fue incapaz de sostener, ilegal, lleno de trapacerías, y que llevaba más de 2 años y medio, y sin embargo solo los medios de comunicación lo hacíamos, porque aquí también hay otro apunte que hay que hacer antes de terminar este comentario. No pocos periodistas fungieron o llevaron a cabo un papel de adeveras de oposición, mientras estos mercachifles de la política ya estaban pensando en las siguientes prerrogativas. Y ahora, o aprenden de una situación como esa, de ese meteorito populista que cayó en el país, o ellos mismos habrán también firmado su propia y absoluta desaparición. Está en ellos.